tipo de glándulas son las de Bartolino? Es lo que se está refiriendo. Bueno, primero, una glándula es un órgano cuya función es sintetizar sustancias como hormonas para liberarlas en la corriente sanguínea o en el interior de una cavidad. Según esto, para empezar, la glándula de Bartolino es una glándula exócrina, ¿no? Ahora, las glándulas exócrinas, las glándulas se dividen o endócrinas o exócrinas. Y las exócrinas en tres grupos: apócrinas, holócrinas o merócrinas. Las apócrinas son las que dice parte de las células corporales se pierden durante la secreción. Se usa con frecuencia para las glándulas sudoríparas ese término, apócrinas. Las holócrinas, donde todas las células se desintegran para secretar sus sustancias, como en las glándulas sebáceas. Y las merócrinas secretan sus sustancias por exocitosis, como en glándulas mucosas y serosas. ¿Qué tipo de sustancias secretan las glándulas de Bartolino? Moco, ¿no? Es una secreción mucosa. ¿Y dónde están ubicadas las glándulas de Bartolino? A ver, la que sí. Esta es la entrada de la vagina, la vulva, este es el labio menor, y este es el clítoris, ¿no? La vagina. La glándula de Bartolino está en el tercio inferior, ¿no?, de la cara interna del labio mayor, y la glándula de Skene es una glándula parauretral, ¿ya? Está al costado de la uretra y también tiene secreción mucosa. Y ambas, sobre todo la de Bartolino, tiene una secreción mayor durante la relación sexual. A ver, la anterior, la primera. Según eso, bueno, aquí está mal esta alternativa. La respuesta es la glándula écrinas, ¿ya? La respuesta es écrinas o merócrinas, ¿no? Esa es la respuesta. La A no puede ser por el tipo de secreción, son las sudoríparas generalmente. Racemosas está referida a glándulas que tienen varios racimos, como uvas, por ejemplo las glándulas mamarias, ¿no? Entonces la glándula de Bartolino tiene es un solo saco. Holócrinas tampoco es glándulas sebáceas, endócrinas tampoco, menos, porque la glándula de Bartolino es secreción local. Ya, ahora sí, la que sí, la otra. Bien, en la siguiente pregunta, la lubricación de la vagina durante el coito se debe fundamentalmente a, bien, dice las sensaciones debidas a estimulación. Es un resumen sobre los sucesos que acontecen durante la relación sexual. Y dice, además se produce la tumescencia de los labios mayores, una secreción mucosa procedente de las glándulas de Bartolino y mayoritariamente de la trasudación de plasma desde el plexo vascular vaginal, con el objeto de lubricar la vagina, favorecer el coito y neutralizar el pH ácido de la vagina para aumentar la viabilidad de los espermatozoides. Y acá también hay una serie de eventos que acontecen durante la relación sexual. Bien, las alternativas, ahora sí, suba, ahí está. Dice, la lubricación de la vagina durante el coito se debe fundamentalmente a la secreción de las glándulas de Bartolino, aporta a la lubricación de la vagina, pero la cantidad de secreción que aporta es mucho menor comparado con el trasudado vaginal. El flujo cervical, bueno, el flujo cervical no aporta ninguna secreción durante el coito. La secreción de las glándulas de Skene son glándulas parauretrales que también el aporte es muy pequeño, y el fluido endometrial tampoco participa en la lubricación de la vagina durante el coito. Bien, la que sigue. Las de Skene también son de lubricación, también tienen secreción mucosa y son parauretrales, y es para un poco lubricar la parte superior del introito vaginal. La de Bartolino es la parte inferior. Ahora, cuando hay afectación de las glándulas, siempre la más frecuente es la de Bartolino, ¿no? Vemos a veces bartolinitis, que son ya compromiso. Algunos autores consideran a la bartolinitis, por ejemplo, como una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Por haber, en algunos casos, hay series de casos en la que han aislado gonococo, ¿no? Entonces, por ese motivo lo consideran como una ETS. ¿Ya? Ahora la que sí. Otra. Ya.
La tercera pregunta dice, el diafragma pélvico está formado por los siguientes músculos. ¿Qué músculos conforman el diafragma pélvico? El elevador del ano y el coccigio. Exacto. Aquí tienen el músculo coccigio, el iliococcigio y el músculo pubococcigio. Ahora, el uno es el músculo coccigio que está hacia la parte de atrás, formando el piso de la parte de atrás, y hacia la parte de adelante está el iliococcigio y el pubococcigio. Estos dos, el iliococcigio y el pubococcigio, forman el músculo elevador del ano, y juntos el coccigio y el elevador del ano forman el diafragma pélvico. A ver, ahí la que sí. A ver, sigue, sí. Ahí sí. Ya. No. Lo que sigue. Sí, sí. Claro, es verdadero. Sí. Lo que pasa es que juntos forman el elevador del ano, ¿no? Acá lo estás, también es parte del piso pélvico, son los mismos músculos, ¿no? Sí, no tiene más ramas. No. No, tiene una rama en la parte posterior, ¿no? Pero son los pilares del músculo, no es exactamente una fracción del músculo. Son pilares. En la cuarta pregunta dice, ¿cuál es el origen embriológico del tercio distal de la vagina? Embriológicamente, estos son los conductos de Müller, que luego van a formar el útero. Ahora, el seno urogenital forma la parte distal. Miren aquí la progresión. Los conductos de Müller están fusionándose. La fusión empieza desde abajo hacia arriba, ¿ya? Termina finalmente formando el útero y la porción superior de la vagina. El seno urogenital, en cambio, forma la porción distal de la vagina, forma el himen también, ¿ya? Aquí, el origen embriológico del tercio distal de la vagina, los conductos de Müller no participan en todo caso en la parte superior. Conductos de Wolf tampoco tienen función en los fetos de sexo masculino. El seno urogenital es el que forma la porción distal. Pronefros y mesonefros tampoco tienen función no participan en la formación de la vagina. Bien. A ver si... Ya. Las malformaciones del tracto genital tipo ausencia de útero y vagina con frecuencia van asociadas a malformaciones de qué parte? Tracto urinario. Ya. El tubo digestivo bajo no tiene participación. El sistema portal tampoco, son de otro origen embriológico. ¿Ya? El sistema neurológico tampoco tiene participación en malformaciones asociadas a ausencia de útero y vagina. Si recuerdan, el sistema urogenital tiene un origen común, ¿no? Entonces, si hay alguna afectación a nivel genital, también va a incluir generalmente al tracto urinario. Sistema óseo pélvico tampoco, también tiene otro origen en mesodermo. A ver. ¿Cómo? Sí. Ya, aquí sí. No, avanza. Ya. Listo, ya. A ver, sigue. Ya. En la pregunta 6 dice, después de la menarquia, el himen imperforado puede asociarse con los siguientes signos y síntomas, excepto en el himen imperforado, cuando el himen normalmente es la abertura en el introito vaginal que permite la salida del flujo menstrual. Ahora, el himen tiene diversas conformaciones, ¿no? Puede ser un himen normal, aumentado, cribado, con dos entradas, un himen complaciente. En el himen imperforado no hay, la membrana
no se ha perforado, no tiene ninguna abertura de salida. Entonces, al no tener abertura de salida, todo el flujo menstrual se va a ir acumulando. A ver si miren, así como en esta paciente, por ejemplo, tiene un himen imperforado. Al evaluarla, esta paciente, el himen no tiene perforación, no hay manera de que el flujo menstrual acumulado tenga salida. Ahora, ¿cómo lo podemos confirmar este diagnóstico? A ver, dale, por favor. Este es un esquema de lo que sucede cuando el himen está imperforado. Si miran aquí, la membrana no ha sido rota y todo el flujo menstrual se está acumulando. Entonces, puede complicar sangre en vagina y a esa condición, ¿cómo le llamamos? Hematocolpos. Sangre dentro del útero, hematometra, y también sangre en la trompa. Si ven aquí, la trompa está un poco dilatada, ¿no? Pero probablemente porque toda la sangre acumulada está ya rebasando esa cavidad. La que sigue. Esta es la imagen ecográfica de un útero normal. Un útero en anteverso con sus bordes, la cavidad endometrial, bueno, algunos quistes de nabos. Y esta imagen es la imagen de un útero, de un hematometra por un himen imperforado. Igual aquí ven la pared del útero bastante adelgazada, pero por la distensión que provoca el contenido hemático. Entonces, en esa pregunta, la alternativa dice, produce los siguientes signos y síntomas, excepto hematocolpos produciría, sí, hematometra, también, hematosalpinx, también, dolor pélvico como consecuencia de la distensión, dolor pélvico. Lo que no produce es hipomenorrea, ¿ya? A ver la que sigue. A ver la que sigue. Bien, en la pregunta 7, el ligamento que cumple función de soporte del tercio superior de vagina y del cuello uterino. ¿Qué alternativas han considerado en esa pregunta? ¿Cuál? Cardinales. ¿Qué más? ¿Otra alternativa? ¿Solo esa todos han considerado cardinal? ¿Sí? Bien, los ligamentos del útero, ¿cuáles son? El ligamento ancho, ¿qué más? El ligamento redondo, el ligamento cardinal y el uterosacro. De todos los ligamentos que se mencionan, cuando hacemos una laparotomía, ¿qué ligamentos podemos observar? Así a simple vista, de los 4. ¿Cuál es el que no se observa a simple vista? De los 4 ligamentos del útero, o sea, redondo, ligamento ancho, ligamento cardinal y el uterosacro, si se hace una laparotomía, o sea, una abertura de cavidad para explorar ginecológicamente, ¿cuál es el que no se observa a simple vista? ¿Cuál? El cardinal. El ligamento ancho sí lo van a apreciar porque es el que, ¿no? el peritoneo que revierte, hace su reflexión a través de la trompa y luego va hacia atrás. Y es lateral al útero. Luego, ¿qué es este de acá? Este. El ligamento redondo está hacia adelante, que sale por delante de la trompa y va hacia el labio mayor. El uterosacro sí lo podemos ver. Si nosotros levantamos el útero, ¿no? Y vemos hacia fondo el saco de Douglas, se va a poder apreciar el ligamento uterosacro. Cuando entren a cesáreas o operaciones, alguna operación ginecológica, una esterectomía, antes de que saquen el útero, revisen y van a poder apreciar los uterosacros. O en la cesárea, después que ya sale el bebé, antes de guardar el útero, cuando se limpia fondo de saco, en ese momento sí se puede apreciar el uterosacro. Bien, el ligamento que no se aprecia es el ligamento cardinal y es el que está a lo que se refiere la pregunta también, que es que el ligamento cardinal está a los costados del cuello uterino, y es el que sirve para fijación del tercio superior de vagina y del cuello de útero también. ¿La anterior? Entonces, en esta pregunta la respuesta es la D, el ligamento cardinal. La que sigue. ¿El ligamento uretropélvico existe? ¿Cuáles son los ligamentos del ovario? Los ligamentos del ovario. ¿Cuántos son? 3.
Es a ver, la que sigue, la que sigue. Aquí está, este es el útero ovárico, el ligamento tubo ovárico y el ligamento suspensorio del ovario, que es formado por meso, también un repliegue del ligamento ancho que va hacia el ovario. Son tres los ligamentos del ovario. Aquí sigue. Ya la que sigue. Dice, el pico más alto de progesterona, ¿en qué día del ciclo se da? Lo que está pintado de verde es el pico de LH. La FSH también hace un pico en el día 14, aunque más pequeño. El estrógeno, los estrógenos hacen un pico previo al pico de LH y la progesterona hace un pico más tarde, ¿no? Cuando evaluamos las 4 hormonas. Y el pico de la progesterona es alrededor del día 21. La anterior. Bien. En esta pregunta, el día 28 del ciclo ya todas las hormonas están en su nivel bajo. El día 1 del ciclo, 7, el 14 sería el pico de FSH y el de LH, ¿no? El día 21 sí es el ciclo, el día del ciclo en el que la progesterona tiene su pico más alto. Bien, la que sigue. Otra. Ya. En la pregunta 9, una niña al momento de nacer, ¿con cuántos ovocitos cuenta? Según la literatura revisada, los ovarios de la mujer albergan desde su nacimiento más de 500.000 folículos primordiales. Algunos autores, sin embargo, consideran que la mujer empieza con 2 a 3 millones. Sin embargo, la cifra que se usa es 500.000 folículos. Pero en algunos textos lo van a encontrar 2 a 3 millones, por eso lo anotamos acá. Constituidos por un ovocito rodeado de la característica de epitelio cúbico monoestratificado, que es el epitelio folicular. En la anterior. Ya. Entonces, en esto la respuesta es la mayor, de 500.000 a 600.000 ovocitos. Ah, 100.000 a 2 millones. Ya, no, esto está mal. Era 200.000. Uy. De sangre. Ya, pero es más de 500.000. A la que sí. Es un lápiz. Ya. ¿Cuál es el origen embriológico del útero? Conducto de Müller. Acá está. Este es el conducto de Müller, ¿no? Se fusionan con el del otro lado, con el del lado contrario, y se unen formando finalmente el útero y bueno, tercio superior de vagina. La fusión de los dos conductos de Müller empieza siempre de la parte distal hacia la parte superior. Luego vamos a ver otras preguntas en las que ese dato de que la fusión empieza desde abajo hacia arriba nos va a ser útil. A ver, la que sigue. Ah, esa no. No, esa no, dale. Sí. Ya. Ya. Dice, la conversión de testosterona a estradiol se hace a través de la enzima, de testosterona a estradiol, la que participa en esta conversión es la aromatasa. A ver, dale, la que sigue. Sí, la siguiente. Esa no. Sí. Ya. Bien. En la pregunta 12, la ovulación es un proceso que se inicia cuando un folículo de Graf es estimulado por el aumento brusco de ¿qué sustancia? Si nos fijamos acá, ¿no? La ovulación se produce ya luego de que se ha elevado el pico de LH, ¿no? El pico de LH es el que produce
la ovulación. Y antes del pico de LH hay una fase preovulatoria y luego una fase posovulatoria. Pero este pico de LH es el que produce la ovulación. En los métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen es inhibir este pico de LH. Al inhibir el pico de LH también se inhibe por consecuencia la ovulación. Y al inhibirse la ovulación se impide la fecundación. Entonces, la parte importante en esta pregunta donde dice, la 12, la ovulación es un proceso que se inicia cuando un folículo de Graf, esto de acá que estaba formándose, es estimulado por el aumento brusco de LH. ¿La anterior? Bien. La FSH participa en el folículo de Graf para producir la ovulación. No. Estradiol y progesterona son hormonas que se secreta el ovario y la inhibina B tampoco participa en este proceso. La que sigue. Ya. ¿Cuál es el precursor de las hormonas esteroideas? Todas las hormonas esteroideas en las diferentes líneas van a tener como precursor único al colesterol. ¿Ya? Bien. En la anterior. Kilomicrón, fosfolípidos son sustancias grasas también que no participan. Aminoácidos y carbohidratos tampoco son precursores de hormonas esteroideas. Solo el colesterol es el único de donde se va a dar secuencia de todos los demás. La que sí. La anterior. Uy, ahí no hay nada. No sigo una imagen. ¿No? No te creo. ¿Sí? Bueno. Me salió. Ya. La vena ovárica derecha, si revisamos anatomía, la irrigación del sistema del aparato genital femenino, la vena ovárica derecha, ¿hacia dónde drena? Directamente hacia la vena cava inferior. ¿En qué caso la vena ovárica drena en la vena renal? La izquierda, ¿no? La izquierda es la que va directo a la vena renal izquierda. Y la derecha va directo a la vena cava inferior. Ya. Dale. A ver la que sigue. El ovocito antes de la ovulación se mantiene ¿en qué etapa de la primera división de la meiosis? A ver la que sigue. Ah, esta está muy bien. Bueno, esta es la diapositiva que debía estar en la anterior. Esta es la vena ovárica izquierda drenando en la vena renal izquierda. La derecha va directo a la vena cava, la que sigue. Los ovocitos en el ovario están detenidos en el estado diploténico de la profase de la primera división meiótica. Todos se detienen en esa fase y se completa cuando se produce la primera división meiótica, donde con la ovulación se completa. Y la segunda división con la fecundación. La anterior. Otra. Ya. Entonces, de todas las etapas de la meiosis, diplotene, paquitene, cigotene, leptotene y megatene, es esta donde se queda detenida los ovocitos en la primera división meiótica. Ya, la que sí. Ya. ¿En qué consiste el reclutamiento de folículos? ¿En qué consiste el reclutamiento de los folículos? Acá dice, el reclutamiento comienza en el ciclo menstrual anterior con la desaparición del cuerpo lúteo y el reclutamiento de folículos se refiere a todos los folículos que se van
se van a madurar durante ese ciclo, ¿no? Para que llegue a ovular un solo folículo, se necesita reunir a varios, ¿no? Que progresen juntos, pero al final siempre solo uno es el que llega a ovular. Entonces, a ese grupo de folículos que empiezan a madurar durante el ciclo menstrual es el proceso que se llama reclutamiento de folículos. Y este reclutamiento se da entre el día 1 al día 4 del ciclo menstrual, ¿ya? Y el número de folículos no es un número exacto y tampoco un número fijo, ¿no? Cuando hacemos la estimulación, por ejemplo, con el clomifeno, lo que pretendemos es reclutar un mayor número de folículos para poder llegar a tener mayor probabilidad de ovulación, ¿ya? Del quinto al noveno. ¿Ya? A ver la que sí. En esa pregunta, en la pregunta 15, la alternativa, la respuesta es la E, del 1 al 4, al cuarto día, del primero al cuarto día del ciclo. Sí, está bien, la 16. Sería la 16, ¿no? Ya. Dale. Nuevamente. ¿El estriol es sintetizado a partir de qué hormona? ¿Sí? El estriol es sintetizado a partir de la testosterona, siempre la aromatasa. Igual en las dos vías usan la aromatasa. Y en la siguiente pregunta. No, pero, o sea, en la primera línea, porque después del estradiol, puede, claro, ¿no? Vas a tener el estriol, pero a partir de la testosterona es, digamos, que empieza la línea de formación de los estrógenos. ¿No? La testosterona. Y en la siguiente pregunta, también está relacionada con lo mismo, está referida a la estrona. La estrona es sintetizada a partir de la androstenediona. Sí, sí hay un paso. Pero acá no. ¿Cómo? Claro, es... Porque están pidiendo, claro, como de manera general a los estrógenos del ovario, ¿no? Eso es lo que les dan. Bueno, si no, en todo caso estaría esa para revisarla, ¿no? ¿Ya? Claro, la secuencia. Y de ahí el estriol. La otra sí, en esa sí no hay problema. La estrona se forma a partir de la androstenediona. ¿Ya? La progesterona, ¿en qué órgano se va a sintetizar? Dice en los ovarios, en la placenta y ¿en qué otro órgano? Glándula suprarrenal. A ver, dale. Dale. Otra. Ya, la fuente más importante de producción de progesterona es el cuerpo amarillo, que es la que cuando se produce el embarazo es la que va a mantener, ¿no?, la gestación inicialmente. Después, durante el embarazo, cuando ya se ha formado la placenta es también fuente de producción de progesterona. Cantidades menores se producen en las células tecales del folículo maduro y también la progesterona es sintetizada en la corteza suprarrenal y también el testículo. Es el otro órgano, aparte.
Ya, dale. Sí. Hacia la anterior. En esta pregunta, la anterior. No, la que sigue. Ya. En esta pregunta dice la progesterona se sintetiza en los ovarios, en la placenta y sería la glándula suprarrenal. El riñón no tiene función de secreción de progesterona, hígado, vaso tampoco, y el endometrio tampoco. Simplemente tienen acción en el caso del endometrio, la progesterona actuaría en el endometrio, pero no produce progesterona. La que sí. Ya, la otra. Ya. Bien, dice en la 20, los niveles de prolactina se mantienen constantes a lo largo del ciclo menstrual, a excepción de un pequeño aumento que coincide con el incremento de cuál de las hormonas, a ver, sube, de cuál de las hormonas mencionadas. Ahí. De esas hormonas, la LH es la que coincide con un incremento de prolactina, o la prolactina se produce un incremento cuando también la LH aumenta. Dale la siguiente. No. Sube. Ahí. A ver, si los niveles de prolactina sufren variaciones durante el día, alcanzan el punto máximo entre las 2 y las 5 de la mañana y descienden al mínimo al mediodía para volver a elevarse durante la noche. Ahora, esto no responde a un ritmo circadiano, es decir, no es que haya un reloj biológico que regule el incremento o el descenso de la prolactina. Lo que sucede es que el incremento o el descenso va a estar, el incremento de la prolactina está regido por el sueño, es decir, en momentos en que la persona, cuando la mujer duerme, la prolactina va a incrementarse, ¿no? Y está demostrado que más o menos 40 minutos después de que la persona duerme empieza el incremento de la prolactina. Ahora, durante el ciclo menstrual hay un incremento en la fase preovulatoria, coincidiendo con el pico de LH también. ¿Ya? Ya. A ver la que sí. Bien, en la pregunta 21, dice, el pico de LH en el ciclo menstrual desencadena, excepto, reinicia la división meiótica. ¿El pico de LH reinicia la división meiótica? Sí, ¿no? Porque está continuando, se produce la ovulación, el pico de LH produce la ovulación, se reinicia la división meiótica. ¿Produce maduración del óvulo? ¿No? ¿Ya? ¿Rompe el folículo? Sí, porque también es parte de la ovulación. ¿Inicia la luteinización? También, porque después del pico de LH se forma el cuerpo lúteo y completa la segunda división meiótica. No, la segunda división meiótica, bueno, esos son eventos que se producen junto con el pico de LH, la maduración, la rotura, el inicio de la luteinización, la que sigue. Y como consecuencia del pico de LH, el ovocito completa la primera división meiótica, ¿no? Lo que se completa es la primera división meiótica con el pico de LH, expulsando, bueno, el primer corpúsculo polar. Se inicia la segunda división meiótica, la cual se interrumpe en el periodo de metafase. Esta segunda división, que se detiene en la metafase, será completada, dice, en el caso de producirse fertilización, ¿no? Entonces, después que se produce la ovulación, igual hay detención en periodo de metafase, que se va a completar luego cuando se produce la fertilización. La siguiente pregunta, también está relacionada con lo mismo. La segunda división meiótica, ¿cuándo se produce? Cuando se produce fecundación. Durante la menstruación, no. La pubertad, la ovulación, en todo caso, es completar la primera división meiótica e iniciar la segunda en metafase. El inicio de actividad sexual tampoco tiene relación con completar la segunda división meiótica. La fecundación es la que está relacionada con las... Bueno, en todo caso, se completa ¿no? Pero está relacionado con la segunda división meiótica.
¿Cómo? No te entiendo. Bueno, la segunda división meiótica, bueno, se completa, ¿no? Se completa en la fecundación. Claro. Porque tú dices por lo que queda incompleta y no se detiene en metafase. Bueno. Por lo que está mal aquí formulada esta palabra, ¿no? Esa sería la que estaría confundiendo, ¿no? Debería ser, o se inicia, ¿no? La segunda o se completa. En este caso debería ser que se completa aquí en fecundación. Bueno, ¿qué pregunta es esa? 22. Ya. A ver la que sigue. Bien. Ya. Sí. Se va a ganar el 2. Ya, ok. Bien, en la pregunta 23, ¿el estado de diferenciación gonadal se da en qué semana de la gestación? De 6 a 8. Las 6 primeras semanas no hay ninguna diferenciación gonadal. Hay que tener, claro, hay 3 conceptos acá: diferenciación sexual, diferenciación gonadal y diferenciación genital. La diferenciación sexual está dado en el momento de la fecundación, es decir, en ese momento se determina el sexo que va a tener el feto. Ahora, la diferenciación gonadal está después de las 6 semanas, ¿no? Cuando ya empieza a haber, a diferenciarse los genitales masculinos y femeninos porque hubo una diferenciación genital previa, sexual. Y la diferenciación genital va a ser después cuando ya se complete y se madure todo el sistema reproductor, complete toda la evolución del sistema reproductor. Ya. Ya. La que sigue. Sí, la que sigue. La hormona antimülleriana es producida ¿dónde? Genital. ¿En qué semana es? Ah, ya. No, dile que eso es al final de la diferenciación. ¿Ah? Ah, ya. La diferenciación genital es al final de la diferenciación. Al final. Bien, la hormona antimülleriana es una glucoproteína producida por las células de Sertoli con un peso molecular de 100.000. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. Ya. Ah, ya. ¿Y eso que se lo doy a cada uno? No, ahí a todos. Ah, ya. Ya. Listo, gracias. Gracias. Chao, chao. Bien, entonces decíamos, la hormona antimülleriana es una glucoproteína producida por las células de Sertoli con un peso molecular de 100.000 y que, bueno, aquí hay otras características, y lo que induce es, hacia cada lado, la regresión de los conductos de Müller. Su ausencia de esta hormona produce un pseudohermafroditismo masculino, bueno, con hernia uteroinguinal. La pregunta acá dice, ¿en dónde es producida la hormona antimülleriana? ¿Sí? La respuesta sería la D, ¿no? Las células de Sertoli. Bien, la pregunta 25. ¿Sí? Dice, la falta de fusión de los dos conductos de Müller, ¿a qué conlleva? ¿Cuál de estas anomalías incluye o demuestra una falta de fusión de ambos conductos de Müller? ¿Cuál de estas anomalías es a la que se refiere la pregunta?
que dice la falta de fusión de los conductos de Müller. ¿Ah? ¿Cuál es bicorne? Este. ¿Este es una falta de fusión? Sí hay fusión acá, ¿no? Hay una pequeña fusión inicial, pero... ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Acá, bueno, es atresia vaginal, atresia de cuello. Este es unicorne. Este es el útero arqueado, no ha completado la fusión distalmente. Y este no ha iniciado fusión, porque miren aquí, hay una separación de un conducto y de otro claramente. Acá hay una pequeña fusión, y esto puede ser un poco más alto incluso. Pero este no ha iniciado la fusión en ninguno de sus puntos. Y los dos conductos están por separado. Incluso hay vagina también doble. ¿Ya? Este es el útero didelfo. Ya. Lo que sigue. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí entre bicorne. No, pero en uno es falta de fusión, bueno, completa. El líder fue falta de fusión completa. Ya. En el bicorne sí inicia la función, pero no la completa, ¿no? Ahora, por ejemplo, el bicorne no completa la función distal, a diferencia del útero septado, que sí inicia la fusión, pero no es una fusión total. Ya luego vamos a ver otro esquema en el que el útero septado es diferente. A ver la que sigue. En la pregunta siguiente, los defectos de los conductos de Müller están asociados con defectos del sistema urinario, igual, ¿no? Igual que en la primera, siempre lo del aparato genital está siempre ligado a defectos en el aparato urinario. La que sigue. ¿Cuál es el más frecuente? Ah, ya, el bicorne. Ah, el bicorne es el más frecuente. Ya, la que sigue. Alerta. ¿Cómo? ¿Qué dice? Entonces sería la B. No, es la E. La E. ¿Por qué no preguntas más frecuente? Es la falta de fusión. ¿Ya? Ya. A ver, dale. La que sigue, la que sigue. Ya. La arteria uterina, dice, es rama de qué. La que sigue, ahí, aquí hay una gráfica. Ahí está. Este es todo el sistema arterial de los órganos genitales. Esta es la arteria uterina, ¿no? Que hace su curva acá, el callado de la arteria uterina, y que entra por los bordes del útero, dando siempre ramas en perpendicular hacia la parte central. Y esta arteria uterina viene de qué otra arteria. ¿Cuál es esta otra arteria? Bueno, acá no se lee bien, pero esta es la arteria hipogástrica, ¿no? También luego viene para acá las más arterias, la arteria ovárica y todo. A ver la que sigue. La que sigue. En la pregunta 28, dice la arteria ovárica
¿no? La arteria ovárica, esta es la arteria ovárica, es una rama ¿de qué arteria? De la aorta descendente. La que sigue. ¿Cuál? ¿Qué dice? Hipogástrica es igual a ilíaca interna, sí. Sí, es la misma, es hipogástrica ilíaca interna. Ya. Esta pregunta, bueno, ya estaba también resuelta, la vimos anteriormente. La vena ovárica izquierda drena hacia ¿qué otra vena? Hacia la vena renal izquierda. La siguiente. Vimos un esquema en el que la vena renal izquierda, la vena ovárica izquierda drena hacia la vena renal izquierda. ¿Vale? A ver, la que sigue. Las células germinales derivan ¿de cuál de las capas? ¿Ah? ¿Mesodermo? ¿Las células germinales? No, del endodermo. Del endodermo, sí. ¿Ya? A ver, dale. Sí, la siguiente. Y esa no tiene explicación, no tiene, así nomás. Ya, dice dentro de las malformaciones müllerianas, señale la que está asociada con aborto recurrente. El útero didelfo, bueno, útero bicorne, útero unicorne, tabique uterino o útero arcuato. A ver, dale de la siguiente. Este es el tabique uterino. El tabique uterino va a impedir la implantación y el desarrollo del huevo fecundado. En cambio, los úteros bicorne o didelfo sí permiten la implantación. Tienen un espacio más pequeño para que se desarrolle, pero no impiden la implantación, ¿no? En cambio, el útero tabicado sí es más frecuente, incluso es una causa de infertilidad y se puede resolver, ¿no? Este sí se puede resolver porque se hace con histeroscopía, se puede sacar, retirar ese tabique. La que sigue. Ya. La pregunta 32 dice, el síndrome de Rokitansky es una anomalía, la que sigue. Es una anomalía relacionada con, ¿en qué consiste el síndrome de Rokitansky? Sí. ¿En las pacientes con síndrome de Rokitansky tienen fenotipo masculino o femenino? Femenino. ¿Tienen ovarios? ¿Ah? No, sí tienen ovarios. Por eso tienen sus caracteres sexuales femeninos. Sí tienen ovarios. Sí. ¿Ya? La que sigue. El síndrome, el nombre completo es Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. O agenesia vaginal es un cuadro clínico malformativo debido a trastornos severos en el desarrollo de los conductos de Müller, consistente en amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente femeninas. Con ellas no hay problema, o sea, tienen apariencia de mujeres, normal. La vagina puede ser una vagina corta, o sea, no hay necesariamente agenesia vaginal completa. Puede ser una agenesia vaginal normal, corta, pequeña, ¿ya? Y pueden tener incluso relaciones sexuales normal, pero no saber que está el síndrome hasta cuando ya se hace una evaluación ginecológica, ¿no? Porque cuando se coloca el espéculo no van a ver cuello de útero, ¿no? Y cuando se hace el examen, por ejemplo, para buscar órganos genitales internos, no se encuentra útero a veces. O se puede encontrar un útero muy rudimentario, muy pequeño. Dice con ausencia de vagina y útero, pero con ovarios funcionantes. La mujer con Rokitansky sí tiene los ovarios funcionantes y eso es lo que le da los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? No hay problema con eso. El problema es con vagina y útero. Bien.
La producción de estrógenos por el ovario es estimulado por ¿cuál de las hormonas que figura en la lista? A ver, dale. La que sigue, la que sigue. ¿Ya? Dale la que sigue. Ya no es la anterior. Ya. La FSH es la que participa en la producción de estrógenos por el ovario, ¿no? Prolactina, oxitocina no están en esa relación. Bien, dice, de las siguientes, marque el que ejerce un efecto estimulador para la producción de prolactina. En la lista que tienen ahí, FSH, LH, GnRH, la TSH es TRH, no era TSH, y ACTH. ¿Cuál de ellas tiene un efecto estimulador para la producción de prolactina? TRH, ¿no? No, o sea, el incremento del LH, el pico del LH, produce una estimulación en la secreción de prolactina. No, pero acá te están diciendo cuál estimula la producción de prolactina. No, claro, o sea junto, o sea, hay asociado al incremento de prolactina el incremento de LH, o sea, coinciden, digamos, ¿no? Pero no es que lo esté estimulando, ¿ya? La 34, dale la siguiente. Sí, la que sigue, la que sigue. Entre los factores liberadores de prolactina se encuentra la TRH como el más importante. El péptido intestinal vasoactivo también participa como liberador de prolactina y otros serían la serotonina, la histamina y también los opiáceos. La que sigue. No, la anterior. ¿Qué ha pasado? Se ha pasado uno. Se ha pasado, ya. La que sigue, dale. Sí, la que sigue. En la pregunta 35, en realidad esa pregunta había un error, pero es de la pregunta del grupo de ayer, ¿no? El notch protodiastólico se realiza por ecografía Doppler en las arterias uterinas, ¿no? El notch protodiastólico. Es el que evaluamos con Doppler en las arterias uterinas. El diámetro biisquiático, esta también es una pregunta de obstetricia, el diámetro biisquiático, ¿cuánto mide? Es el que se hace con el puño en la parte externa, ¿no? Cuando ya evaluamos el estrecho inferior. ¿Cómo el diámetro biciático, cuánto mide? ¿Cuánto debería medir para considerarlo adecuado? ¿Cuánto? 10 o más, ¿no? Y el conjugado diagonal, 12 o más. ¿No? Bien, la que sigue. La que sigue. Acá tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior con la neurohipófisis, que es de donde se secreta la oxitocina, ¿no? De los núcleos, ¿cuáles son los núcleos que secretan la oxitocina? Yo. Ya, que consideres como 8. No cuánto es, claro. Ya también les han... Ya. Otro, ¿tienes un lápiz? ¿Tienes un lápiz? ¿Ah? ¿No? Ya. Ya, hay que considerarlas.
La oxitocina se libera de adenohipófisis, que sería el lóbulo anterior, adenoma, tálamo, hipotálamo o neurohipófisis. Neurohipófisis, ¿no? Anterior. Bien. De la neurohipófisis, donde también está la vasopresina, ¿no? La pregunta que sigue, a ver. El antagonista de RH, tetrarelix. Ese sí es como único. Otro, ¿tienes un lápiz? ¿Tienes un lápiz? ¿Ah? ¿No? Ya. Ya, hay que considerarlas. La oxitocina se libera de adenohipófisis, que sería el lóbulo anterior, adenoma, tálamo, hipotálamo o neurohipófisis. Neurohipófisis, ¿no? Anterior. Bien. De la neurohipófisis, donde también está la vasopresina, ¿no? La pregunta que sigue, a ver. El antagonista de RH, tetrarelix. Ese sí es como único. A la miércoles, bien temprano se va a acabar. Ya. A ver la que sigue. La que sigue. La adrenarquia y la pubarquia está relacionada a la estimulación de ¿cuál de las hormonas? Bueno, dihidrotestosterona. El inicio, adrenarquia y pubarquia. Listo. Ya, en la siguiente. ¿Cuál es la posición normal del útero? Anteverso flexión, la que sigue. Bien. Esta primera, lo que está marcado con amarillo, sería la posición que se considera normal para el útero. Y los demás, a ver, un momentito, ya estamos. Las demás posiciones son grados variables de retroversión, ¿ya? Pero la posición normal es de anteverso flexión. Ahora, la retroversión, a ver, unos minutos nada más. La retroversión no significa anormalidad, ¿no? Es una variante anatómica normal, ¿ya? Pero en algunos casos la retroversión puede estar asociada a endometriosis, ¿ya? No siempre la retroversión es anormalidad. Bien. Nada más. Ah, ya. ¿Han traído lista?